¿Qué pasa, familia? Hoy vamos a explorar la mina de Valborraz, la mina de los alemanes. Vamos con la intro. Mira qué bonito. ¡Epa! ¿Qué pasa, familia? Me encuentro en la mina de Valborraz. Hoy nos va a contar la historia Pedro, que nos está esperando allí, que es una mina que tiene mucha historia atrás, una historia para algunos buena y para otros muy oscura. Nos está esperando ahí Pedro, que vino con el todoterreno. A ver si lo encontramos. Mira, está allí. Buenas, Pedro. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien. Encantado. Bueno, pues estamos aquí en la mina de Valborraz, la mina de los alemanes. Sí. ¿Y qué sabemos de esta mina? A ver, cuéntanos un poquito la historia. Yo sé que tiene mucha historia detrás. Pues Para eso hemos venido. tiene mucha historia, la verdad. Fíjate que tenemos un poblado que pasó de cero, prácticamente nada, aquí en la montaña, a prácticamente 1000 personas. En esos años 40, años de Segunda Guerra Mundial, ese contexto internacional donde los alemanes llegaron hasta aquí. ¿Sí? Seguramente pues ya con sus acuerdos con el régimen franquista. En el año 39, esa reunión en Hendaya entre Franco, Hitler, Mussolini, ahí empezaron ya a ver cómo se iba devolviendo los favores de la guerra civil, ¿no? La aviación Cóndor, las tropas alemanas ya hicieron experimentos en la guerra civil aquí en territorio español y empezó a devolverle el favor Franco a través de estos lugares. Es decir, aquí se sacaba un material que era crucial para la guerra. El wolframio significaba una ventaja muy grande para las tropas alemanas. Pero ¿para qué servía el wolframio? Me refiero para los tanques, Sí, todo eso, ¿no? Sí, principalmente, claro, estamos hablando de un material para la guerra, que el wolframio es un metal que se extraía. Y entonces, claro, este es es el que tiene el punto de fusión más alto de todos los metales conocidos en el mundo. Por lo tanto, eso, imagínate, para blindajes endurecían el acero, en los Panzer, esas brigadas Panzer alemanas iban reforzadas con blindajes que incluían el wolframio, le daba una resistencia muy fuerte. Y también en los propios cañones se recubrían y hacía que pudieran disparar más proyectiles por minuto, lo que le daba una ventaja importante, porque no se sobrecalentaba el cañón al disparar tanto como anteriormente. Entonces era muy buscado y tenía un valor muy alto en ese momento. De acuerdo, muy interesante. Vale, entonces, ¿por dónde vamos a ir ahora? Pues fíjate, ahora mismo estamos en un entorno ¿Sí? que ya podemos ver un poquito cosas ¿Sí? importantes. Bueno, la cantina. ¿Vale? Eso era la cantina, ¿no? Cantina, comedor, cantina importante en estos lugares donde la gente ganaba dinero y no había mucho donde gastar, o sea que al final el lugar de ocio, de socialización y obviamente alcohol mucho, cerquita de los barracones de los trabajadores libres, que es el edificio que tenemos aquí al lado también, que se calcula que hubo unos 400 personas, trabajadores que llamaban libres, en contraposición a otros que estuvieron también aquí algunos años, que eran los presos, ¿no? Los presos. El Centro de Redención de Penas, que llamaban así, donde presos republicanos trabajaban en las galerías aquí, a cambio de años de condena, que luego muchas veces no se cumplían esas condonaciones, ¿no? Entonces luego veremos también esos espacios. Perfecto. Vale. Entonces fíjate que también tenemos aquí una casita, unas piedras que quedan ahora, que claro, ese lugar era importante también, esos son garitas de vigilancia. O sea, todo este espacio estaba controlado por vigilantes, por Guardia Civil, por varios motivos, ¿no? Tenemos por un lado
los propios presos que estaban aquí trabajando, a los cuales había que controlar, los vecinos de los pueblos de Casallo, La Cabrera, los pueblos de la zona, que buscaban mucho lo que llamaban el extraperlo, es decir, sacar el mineral a lo largo del día, lo escondían y por la noche venían aquí al río y se lo llevaban lo que era un mercado negro, también propiciado por los aliados en esa guerra del wolframio, de boicot también al suministro alemán. Entonces al final estos pasos, entradas hacia la zona de la mina, estaban muy controlados. Tenemos garita aquí, tenemos más garitas de control, todo el que entraba y salía tenía que pasar algún registro, incluso las mujeres se metían dentro de las fajas y demás, intentaban llevarse alguna piedra porque tenía mucho valor en aquel momento y bueno, también podemos hablar de que es bastante probable que estos vigilantes no solo hicieran su labor de vigilancia, también se enriquecieran de alguna manera al final a través de estar compinchados también con ese sistema de extraperlo. Vale. Vamos por este camino. Sí, aquí tenemos el regato de Reviceira. Hay una fuente, es un sitio que era bastante central también para tener agua potable en la época. Y ya nos vamos subiendo hacia unos edificios que tenemos ahí arriba, que en este caso no están en el alto solo por casualidad. La propia posición de estos edificios arriba indica un estatus, ¿no? dentro de esta mina. Entonces vamos a tener la iglesia, el primer edificio que nos vamos a encontrar, que claramente ese estamento estaba por encima, incluso a nivel de educación, porque los niños, que aquí había escuela, tenemos fotos también de esa época, pues el cura era el maestro, ¿no? en este caso. Y había bastantes niños también aquí en la mina, en los años 40. Más o menos, ¿cuánta gente había aquí en la mina? Pues alrededor. Pues fíjate que en los años que más gente hubo, llegó cerca de las 1000 personas. 1000 personas. Uf. Sí, porque tenemos el barracón, unos 400 trabajadores aquí. Pasaron unos 400 presos también en el otro barracón. Y luego otra gente, ¿no?, que estaba por la zona, entonces podemos calcular por ahí, sí. ¿Y los presos con los trabajadores se mezclaban? ¿O No, tenían un espacio diferente? realmente no hay. Eso estaban controlados. Vale. Hay puestos de vigilancia alrededor, tanto de la galería como del barracón, entonces no había contacto, pero sí que hubo huidas, presos que consiguieron huir al monte y se unieron a la guerrilla. Porque fíjate que este lugar, en la misma época, en esos mismos años, se estaban creando los campamentos. De hecho, ya estaban en marcha los campamentos de los más grandes, más importantes de la península que hubo en los años 40, ¿no? La ciudad de la Selva, toda esa zona estaba detrás de esa montaña. Esa montaña que está justamente Eso, detrás. ahí vemos el lavadero y Sí. detrás estaría toda la zona de la ciudad de la Selva, los campamentos de la guerrilla antifranquista. Entonces, algunos presos consiguieron escapar y unirse a la guerrilla del otro lado. Bueno. Vale, esto sería la iglesia, ¿no? Esto sería la iglesia. Lo que queda de ella. Lo que queda, claro. Pero bueno. Lo que queda. Fíjate que al final hay algún aspecto arquitectónico que nos da una referencia, es decir, Sí. un arco ya no es solo por motivo, digamos, religioso, sino que es un motivo también que nos indica un estatus, ¿no?, en la mina. Tenemos arco en la dirección, luego lo veremos en el edificio de la dirección de la mina. Los jefes, digamos, tenían el arco también en la puerta de su edificio. Aquí vemos otra vez el arco, lo cual nos indica un estatus elevado, ¿no? Y luego, pues, fíjate que cuestiones como la rasilla del ladrillo, es decir, si son más grandes, tienen más agujeros o menos, la propia rasilla del ladrillo se está estudiando a través del grupo de arqueólogos Spundi y Labrego para ver las transformaciones y datar los edificios y ver cómo se fueron construyendo, reconstruyendo también estos edificios. Vale, sí, porque esto estaba como
estaba forrado, o sea, el ladrillo no se veía, eso estaba esto Sí. estaba por encima, Eso estaba por encima. por lo que sí. estoy viendo. Sí. Y fíjate que luego, pues no sé si se apreciará mucho, pero aquí hay una inscripción, Sí. pone P0. Todas estas cosas sirven a los arqueólogos para estudiar la fabricación y poder datar un poco y poder hacer un plano, que es un estudio que estamos intentando hacer también de todo este espacio. Muy bien. Vale. Y luego hay otra historia curiosa. Fíjate que aquí no teníamos, o sea, teníamos fotos de los años 40, pero llegaron unas muy especiales, ¿no? Cuando abrimos nosotros el albergue, el año 2021, aún estábamos en obras y nos llamó una mujer alemana, ¿Sí? se llama Patricia, era profesora de español, hablaba muy bien español, y nos dijo que quería, bueno, que había encontrado unas fotos en un baúl que llevaba guardado en un desván muchos años, desde los años 60. No se había abierto ese baúl. Ella abrió el baúl, quedó como una herencia que encontró ¿Sí? de sus antepasados, abrió el baúl y encontró unas fotos pequeñitas en blanco y negro de los años 40 que salían imágenes de un lugar, ¿no? Esas eran fotos de su abuelo. Y claro, el lugar era este. ¿Sí? Y curiosamente venían también datadas por detrás algunas, con nombres y escrito en alemán también, algunas frases. Y entonces ahí empezamos bueno, le invitamos a que viniera, ¿no? Trajo las fotos y vino a conocer el lugar. Ostras. Entonces quiso conocer algo de su abuelo. Ella buscaba la historia de su abuelo alemán. Ella decía que se llama Friedrich, pero no sabíamos mucho más, ¿no? Ya. Entonces, con ese nombre no sabíamos nada. Luego un día ella dijo, bueno, luego se quedó a vivir en España, este señor, y se quedó llamando Federico, ¿no? Y yo había escuchado hablar algo del chalet de Federico. Entonces dije, pues mira, yo igual te puedo dar una referencia. Cuando vino ella aquí a nuestro albergue, le dije, igual esa casa que está aquí, o sea, esta, puede ser la que fuera el chalet de tu abuelo, porque le llaman el chalet de Federico. Había escuchado yo mencionarlo, ¿no? Entonces, por lo menos se llevó una referencia, pero no encontró nada de lo que ella quería, ¿no? Que ella quería saber algo de alguien que tratara con su abuelo. No llegó a eso, pero por lo menos pues conoció lo que posiblemente fuera la casa, Fuera su casa, del sí. ingeniero jefe, que era su abuelo Friedrich. Y ella dejó también unas fotos aquí bueno, que son inéditas y que son bastante espectaculares también, porque se ve incluso el incendio que parece ser que fue provocado, ¿Sí? por los nazis antes de abandonar la explotación. En el año 44, está datado en octubre, hay dos fotos del incendio que parece ser que provocaron ellos antes de marchar. Antes de marcharse de aquí, sí. Y aquí es donde se supone que es la casa de Federico, el chalet. Y bueno, ves que aún mantiene el tejado. No ¿Sí? es casualidad, es porque estas construcciones fueron reaprovechadas en las décadas posteriores a irse los alemanes. La gente del pueblo, aquí un vecino que se llama Fermín, metió sus ovejas y se pasaba aquí temporadas, tapió todas las ventanas, puertas. Sí, sí. Y bueno, pues estuvo aquí con el ganado, ¿no? Con el ganado, sí. Pues esta era la casa de Federico. Parece ser que sí. Es que era ingeniero jefe. No había muchos alemanes aquí permanentes, digamos, ¿no? Sino que a veces había visitas, había comitivas que venían, pero Sí. como fijos, Federico era uno de ellos, ¿no? Friedrich. Entonces Sí. era el ingeniero jefe, un poco el que gestionaba técnicamente la explotación. Claro, es que más o menos no puedes saber lo que podría ser esta parte de aquí, porque no sé si es el baño, Claro, podría ser una cocina, quizás. o una cocina. Fíjate, esto todo negro, chimenea. Es verdad, sí, Parece, sí, y aquí azulejo, o sea, probablemente aquí tenemos una cocina. sí. Quizás unos desagües por aquí, eso está tapiado. ¿No? Sí, 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 sí. Mm. Vale. Sí. Y bueno, esta zona más o menos sería esto. Bueno, tenía unas buenas vistas.
Pues para que la gente sepa, ¿vale? Que el año pasado, ¿en qué mes fue que hubo los incendios aquí? En septiembre, a principios. En septiembre, ¿no? A Que bueno, principios. que ardió lo que estáis viendo, ¿no? Bueno, una parte que se ve. Sí, ardieron muchas hectáreas en toda la zona de Treviño, La Cabrera, el Bierzo. Sí. Todo. Este incendio realmente vino de Sanabria, desde Zamora del Sur, pasó hacia aquí. Pasó para aquí, sí. A Ourense y llegó a La Baña incluso. Vale. Esta Ahora, es la primera planta que sale después de los incendios, se llama Brótega. Brótega. Abrótegas le llamamos en gallego, abrótega. Y esta planta luego se quedan unas bolitas, en agosto se queda la semilla dentro y tú haces así y es como un sonajero, como una maraca. Anda. Se lo daban a los niños como sonajero. Y luego cuando tienes sus bolitas. Sí, sí. Pero sí, es una planta que es un poco invasora, ves como... Ostras, hay un montón, es verdad, mira. Es pirófita, ¿no? Entonces cuando arde pues se expande. Sale esta muchísimo. planta. Sí. Y lo que se ve allí, no sé si lo has comentado antes, ¿qué había aquí? Donde se ve esas piedras, esos muros. Ahí esos muros era el barracón de los trabajadores libres, ¿no? Vale. Que veíamos antes desde abajo. Vale, perfecto, vale, es que Sí. aquí se ve mejor, vale. Desde aquí vemos que solo quedan los pilares, pero ahí había probablemente más de 400 trabajadores que 400. se alojaban ahí, pequeños cubículos. Vale. Ahora vamos hacia... ¿Hacia dónde vamos ahora? Sí, vamos a entrar Pues a por la- ese camino, ¿no? Sí, vamos a subir ese camino. Vamos a entrar al poblado, oficinas, enfermería, toda la zona del cuartel de la Guardia Civil, lo que es más el epicentro. Vale. ¿Y aquí en esta mina que venía gente de toda España a trabajar aquí o una parte de España? Bueno, los trabajadores venían de muchos lugares, pero más que nada la gente de los pueblos de la zona. La Baña, mucha gente, La Cabrera, de Casallo, de Valdeorras. ¿Sí? Y luego los presos sí que eran bastante, o sea, los desplazaban, vamos, que eran de lejos. Grande lejos. Entonces de Jaén muchos presos vinieron aquí, algunos se quedaron y aún hay familia hoy en el pueblo que son descendientes de algún preso que luego se quedó aquí y era andaluz. Sí, del sur principalmente traían muchos presos a esta zona. Mucha gente del sur, y curioso. Sí, de la dispersión, digamos, ¿no? De no estar cerca de las familias, pues Ya, es una ya, parte del castigo. claro, ¿no? claro, entiendo, sí, sí, sí. Pero me refiero que era gente de España, no había franceses ni portugueses. No, 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 era más gente de España, vale. sí. Vale, vale. Menos mal que no subimos con el coche por aquí, ¿eh? Está bastante mal, sí, mira. Bueno, es que hoy Pablo anda un poco tocado. Lo estoy haciendo caminar un poco. Vale. Porque esta piedra que vemos aquí es de aquí, ¿no? Es piedra de aquí, ¿no? De la zona, ¿verdad? Sí, es una piedra como de pizarra, un esquisto, sí, son piedras que salen de aquí mismo, claro. Vale, vale, Es una roca metamórfica, sí. vale. Vale, si quieres seguimos con Sí, el coche. vale. Bueno, como bien sabéis, yo no soy de corta y pega, ¿vale? Lo hago todo del tirón. Así que vamos a ver un poquito aquí en el coche. Esto sería la cantina. Un barracón con otra vista desde aquí.
lavadero. Ese edificio de allá. Epa. Vale, seguimos. Seguimos. Me imagino que esta sería otra garita, ¿no? Sí, tenemos unas garitas aquí Vale, sí. de control y este que era el edificio de la Guardia Civil. Vale, ahora parece pequeño Sí. porque esto fue todo reconstruido, prácticamente todo fue reconstruido en los años 50. Vale, los nazis se marcharon en octubre del 44, dejaron esto abandonado y a principios de los 50, ¿Sí? guerra de Corea, Estados Unidos empieza a demandar wolframio y se reactivan las explotaciones, sube el precio del wolframio, se reactiva y se reconstruyen los diferentes edificios que estaban de época alemana. Vale. Entonces hay unas diferencias, ¿no? Y bueno, por aquí tenemos un poquito cómo era. Pues esto ya en los años 80, ya no había ya a principios de los 60 se dejó de explotar aquí la zona, pero la gente seguía viniendo aquí como un lugar de referencia para el pueblo, para venir de merienda, era como un lugar que la gente recordaba siempre, ¿no? Entonces Vale. venía de merienda con la familia, se pasaba un día por aquí, ¿no? Vale, a ver si puedo enseñarte una foto Sí. que quería mostrarte. Fíjate que en la época alemana, esto es de época alemana, estas son las fotos de Patricia, algunas de ellas, ¿vale? Estas en concreto sí. Fíjate cómo los edificios han cambiado. Estos de aquí arriba, solo vemos el de abajo. El de abajo, y sí. ya reconstruido, ya Sí. hubo una reconstrucción. Y arriba ya no queda nada. Pero aquí es donde estaban los presos, ¿vale? En esta parte de arriba. Vale. Entre el año 43 y 44 pasaron más de 400 presos por aquí, en poco más de un año. Y aquí abajo, edificio de la dirección de la mina, que es aquellos arcos que vemos allá abajo, Sí. ¿vale? Sería este edificio. Luego tenemos enfermería y almacenes, dependencias. Vale, y ves aquí el cuartel de la Guardia Civil, este que tenemos ¿Es aquí todo al esto? lado. Fíjate que ahora solo tiene una planta. Antiguamente tenía dos y había otro más, es decir, un cuartel inmenso. Llegaba hasta la Hasta línea allá. que marca aquel, ¿no? Sí, Más o sí, menos. sí. Pero luego en la reconstrucción pues se quedó en mucho menos. Pero sí que en la época esa, pues imagínate, los presos aquí, el cuartel de la Guardia Civil aquí, puestos de vigilancia por la zona de allí, que es donde está la galería que entraremos después. Vale. Tenía también puestos de vigilancia alrededor de la galería. Vale. Vale. Vale, te quería mostrar también una imagen, a Sí. ver si la encuentro un segundo. A ver, mira, fíjate aquí. Vale, aquí ves que hay una boca de mina, aquí Sí, abajo. la vemos, sí. Vale, estaba ahí donde hay esos árboles, al lado del edificio de dirección que tiene Sí. los arcos. Ahí había una boca de mina principal, 7 niveles de galerías, más o menos son los que hay ahí dentro, 7 niveles conectados entre sí, que iban bajando el mineral, el wolframio, hasta esta galería que se llama Santa Adela, aquí abajo, y desde ahí con unos raíles se llevaba Hasta el lavadero. hasta el lavadero. Vale, eso, los raíles iban por aquí. Vale, esto ya en los años 50, pero antiguamente el lavadero alemán es aquellas torres de piedra que quedan allá arriba. Las de allá arriba, sí lo vemos, Eso sí. era el lavadero en época alemana. Vale, lo que pasa que ellos mismos prendieron fuego a ese lugar antes de irse. Y en los años 50 ya se usó este más abajo. Vale, aquí tenemos algunas fotos Sí. del laboratorio, los alemanes por aquí. Sí, el cuadro de Franco. Cuadro de Franco en la oficina de dirección. Aquí vemos a los alemanes en el año 44 con el esqueleto detrás del lavadero, es decir, ellos empezaron a construir el esqueleto de este lavadero nuevo.
pero lo dejaron ahí. Y este es el antiguo. Vale, esto Vale. era de madera, las paredes, Vale. algunas, ¿no? Otras de piedra, pero estaba en otra ubicación, ¿no? Y entonces ahí, fíjate, aquí tenemos ya las imágenes que te mencionaba antes, Sí. donde se ve todo este humo. Este es un incendio que se produce ahí arriba y está, aquí vemos Sí, lo otra vemos, foto sí. más del incendio, ¿vale? Y aquí pone en alemán: incendio en la sala de máquinas, octubre de 1944. Venía con esta reseña por detrás, estas fotos. Vale. No dice lo hicimos nosotros, pero están ahí marcadas. Vale. Bien, y aquí pone igual, el incendio Sí. en la sala de máquinas. O sea que se cargaron. Aquí está ahí, sí. Esto antes de irse, pues no querían dejar No dejar como huella, digamos, Sí. no el rastro. eso, Vale, o vale. que fuera útil para enemigos, ¿no? Ya. Los aliados podrían llegar, utilizarlo. Bueno, ellos Sí. se fueron y dejaron inservibles las instalaciones. Vale. Vale. ¿Y qué hay algo dentro que Podemos acceder. O sea, no queda mucho resto, pero bueno, pues se puede echar un vistazo a estas zonas. Hay algunas que no son seguras. Este es de los pocos que mantiene el tejado, aunque para allá ya ves que no está muy bien. Y bueno, pues queda por ahí un somier, queda Sí. poca cosa, porque la gente también... Hubo vigilantes hasta los años 70, 70 y pico, hubo vigilantes aquí, porque era propiedad privada todo ¿Sí? lo que había en la mina, pero desde que se fue el último vigilante, el año 70 y pico, pues la gente se empezó a llevar todo, claro. Ya. Entonces queda alguna cosa que veremos después, pero ya no queda mucho. Vale. Vale. Vale, la idea, podemos bajar caminando. por Vale, esos vamos. edificios. Perfecto. ¿Quieres guardar eso en el Sí, coche? voy a guardar esto. Vale. Te pillo si quieres ahora. Vale. Bueno, pensar que antiguamente, lo que dijo antes, que era todo esto, ¿vale? El cuartel. Llegaba hasta allí. Dime, En Lo que dijo- el lo que año dijo- 2011, Pedro. Es que no sé por qué me confundo entre Pedro y Rubén. No sé, no me digas el por qué, ¿vale? dijiste Pablo antes. Bueno, sí, Pablo, sí. Soy un poco despistado. Mira, Dime. el año 2011 bajó la escombrera porque ahí arriba están sacando pizarra en León, en un banco, una cantera en León, y el Sí. escombro lo tiran a este lado, a Ourense, ¿no? Entonces, en el arroyo de allá, de la derecha, se cayó la escombrera, el año 2011 colapsó y se llevó por delante gran parte de lo que era el poblado Joder. que había aquí, ¿no? Entonces, la boca de mina que te enseñé antes Sí, y varios edificios que había por toda esta zona de arroyo, pues se los llevó por delante, ¿no? Entonces lo que estamos ahora intentando aquí desde la comunidad de Montes, ¿Sí? de Casallo, pues es recuperar un poco algunas cosas, como por ejemplo la boca de mina principal, ¿no? Que era como referente aquí Claro. en el poblado. Y ahí anduvo una pala últimamente, pues buscando, y yo aún no vine a mirar porque es muy reciente. Me dijeron que ya habían encontrado la boca de mina Ah, ¿sí? después de días buscando por ahí, escarbando entre escombros, ¿no? Entonces vamos a ver si vemos algo. a ver si vemos la bocamina, ¿no? A ver si está la Santa Adela. Se llama la Santa Elena. Santa Adela. Ah, Adela, Santa Adela. Santa Adela. Vale. Y bueno, aquí estuvimos también hace un par de semanas con un grupo de voluntarios ¿Sí? que vinieron de toda Galicia, unas 20 personas que nos ayudaron aquí con el grupo de arqueólogos, también Sputnik Labrego, de gente del pueblo, pues nos ayudaron a empezar a desescombrar, a sacar restos después del incendio, que los tejados, esto tenía tejado, vale, ahora no tienen, Claro. ni todos los edificios de allá, se cayeron los tejados con el incendio. Pues nos dio como un reprix para decir vamos a ponernos las pilas que hay que recuperar este sitio, ¿no? Y aunque las administraciones realmente no se han implicado, esperemos que en el futuro sí, pero la gente pues nos hemos movilizado, entonces vinieron voluntarios y estuvimos limpiando. Si te fijas,
Pues Sí, hombre, ya se nota que está, se nota que está limpio. quitando escombros, sacando esto que no se veía, esto no se veía desde hace Claro, muchísimos claro. años. Sería todo lo que había escombro aquí lo que debajo. había, claro. Eso era todo escombro y mira lo que había aquí debajo, esta baldosa hidráulica que es bastante bonita, ¿no? Sí, sí. Y esto pues sería la enfermería, aquí hubo nacimientos, aquí hubo, bueno, pues la gente con los problemas que te puedes imaginar en una mina, ¿no? Ya, eran accidentes bastante complicados. Sí, sí, y sobre todo temas respiratorios, Claro. infecciones respiratorias, era principalmente lo que queda en los registros de la enfermería que había. Porque me imagino que aquí habrá muerto mucha gente trabajando. Pues sí, Uf. y la que no murió Bueno. en el momento, pues después de unos años... Espera, me pongo a este lado. Vale. Sí, fíjate que la silicosis pues afectó mucho, ¿no? Entonces el wolframio está normalmente en las vetas de cuarzo y el cuarzo contiene sílice y respirar eso pues al final te crea una enfermedad crónica, ¿no? Y la silicosis era bastante fuerte, bastante grave para la gente que trabajaba en las galerías y sí, hubo gente que se murió joven también y sobre todo cuando la gente llega un poquito más mayor ahí sí que se reduce mucho la capacidad pulmonar y sí. Y luego aquí pues también estuvimos excavando un poco y ves que ahora está tapado. Esto los arqueólogos lo tapan la manta para luego volver a destapar y seguir trabajando, ¿no? Sí. Porque aquí, bueno, había un suelo que es de madera, todo este suelo tenía como una tarima de madera que no era muy habitual y luego aquí salieron también algunas cosas que hay que investigar, ¿no? Pero hay como unas bolitas, ¿vale? Unas bolitas de metal que están por todos lados, entonces bueno, pues hay que ver qué tipo de maquinaria había aquí, hay que investigarlo, entonces por eso ahora está tapado, sí. un poco esto así tapado. Vale. Esta casa probablemente se vaya a arreglar. Desde la Comunidad de Montes quieren hacer, bueno, queremos hacer un refugio aquí. Luego también en un futuro pues sería el plan hacer un centro de visitantes, un lugar que pueda tener una musealización con fotografías, con piezas, o sea que pueda ser visitable y paneles interpretativos para entender, ¿no?, este lugar. Entonces bueno, pues ahora se va viendo un poco qué se puede hacer. Y estos edificios, pues este probablemente se reconstruya, que está justo anexo al de la dirección, que es este de aquí. Y antes de la dirección, pegadito, podemos entrar por aquí y ver también una cosa curiosa. Vale. Cuidado con la cabeza, que esto es bajito. Vale, ¿qué te parece este sitio? Pues esto me parece que era una poca mina. Una boca mina, pues no lo es. ¿No lo es? En principio no lo es. Fíjate que tiene una puerta, tuvo una puerta bastante importante porque ves la anchura que tiene esto. Sí. Vale, o sea que aquí hablamos de una puerta reforzada y esto es todo hormigón reforzado, todo lo que tenemos alrededor. Vale. Es decir, estamos en un sitio seguro ahora mismo, bastante seguro. Sí. Entonces aquí guardaban algo que pudiera ser, o sea, que era susceptible de ser guardado, bien guardado, ¿no? Entonces, ¿qué te parece que pudieran utilizar en la galería? Sí que se usaba dentro. ¿Explosivos? Exacto. Fíjate que aquí el explosivo era algo como en todos lados, pero aquí más, ¿no? En este contexto era algo muy delicado, porque tenemos a los presos aquí arriba, tenemos a los guerrilleros allá, y y aquí mismo, bueno, cuartel de la Guardia Civil, y aquí la dirección, el edificio de dirección de la mina. Entonces este lugar seguramente estaría bastante vigilado. Hombre. Y bueno. Ya. Cuidado ahí. Sí. Vale, aquí lamentablemente se cayó casi todo, porque aún quedaban, aquí había 2 pisos y aún quedaba bastante. Aún quedaban las estancias, pero ahora mismo pues, se cayó todo abajo. Entonces ya ves que no podemos ver mucho. Vale. Vale, o sea, aquí pues era donde cobraban los trabajadores. Hacían una fila todo el camino que teníamos ahí. Sí. Entraban por aquí, me imagino, y aquí pues venían a cobrar.
le pagaban por una ventanilla, por lo que cuentan, y los llamaban por número. Es decir, Claro, eran números, no eran por sí, nombres, sí. ¿no? Me imagino. Iban por números, sí. Vale. Bueno, esto ya es territorio sin explorar para mí, ¿vale? Porque es muy reciente todo Vale. esto. Entonces, Bueno, yo me fío de ti. vamos a mirarlo. Estamos aquí con un experto, o sea que nos fiamos de él. Vamos a mirarlo, a ver. Parece que sí, que ya se ve algo allí al fondo. Sí, se ve ahí un agujero, sí. Parece que algo tenemos ahí. Aquí todo, claro, el escombro, fíjate, estas piedras cayeron desde arriba, desde lo alto de Claro. la montaña, vinieron hasta Y aquí. esto está todo tapado, claro, Entonces, claro. todo tapado. Tenemos aquí las huellas del perro, será de Francisco seguramente, el presidente de la Comunidad de Monte, o de un lobo, pero bueno, lo más probable es que sea Que sea de un perro. sí. Claro, la gente se preguntará, ¿por qué está de este color? Claro, pues fíjate que esto es óxido de hierro. Óxido de hierro. Sí, Vale. esto es óxido de hierro que se acumula bueno, en las galerías. Ujú. Entonces el agua al pasar por ahí pues la arrastra y sí, tiene mucho hierro. Muchas piedras de hierro aquí también. Vale, vamos a acercarnos un momento. Sí, sí, vamos, vamos. A ver si vemos un poquito, pero... Un poco de ya ves- acción. Ya ves que no hay mucho Ya. por donde pasar aquí de momento. Se nota el frescor. Bueno, pues ya tenemos algo que Me cago en Dios. cuidado ahí que te... Vale, es para que... No te preocupes. Nada, es, o sea, de momento ya ves, apareció la boca de mina, pero aún apareció, habría que vale. limpiar. Vale. Vale. Mira cómo estoy, ¿eh? Sí, te estás enterrando esta arriba. Ahí estás. Guarda cómo me he puesto la bota. Luego lo metemos en el río y ya está. Lo meteremos en el río. Vale, ¿por dónde? Déjame buscar el camino. Ah, vale, porque vale. Esto está todo transformado, ¿sabes? Espérame ahí un momento. Sí, espero. Ah, por ahí está bastante impenetrable. Vamos a tener que... Que dar vuelta, ¿no? Por allá. Sí. Pero ves que hay un muro de piedra ahí al lado. Sí. O sea, ahí es, la boca de mina estaría así, por aquí, vale. O sea, ves que ahí ya está como más en profundidad a lo mejor, pero la entrada seguramente estaría por aquí, sí. Antiguamente, ¿no? La original. Menos mal que viene preparado, que viene con botas, Ya sabía lo que había. Esta aventura. Vamos a bajar un poco más y ahora hay que buscar un paso, ¿vale? Vale, sí. Esto sí que le moví la pala, mira, por aquí. Esto, claro, al mover tanto la pala dejó lo que era el camino. Esto no se mueve. Vamos. Yo aprovecho para limpiar un poco la Vale. Vale, y aquí puedes pasar, de aquí a aquí pasas. Vale. ¿Se me sujeta un momento la cámara? Sí. Perfecto, gracias.
Vale. ¿Ves todo esto piedra de escombro de pizarra? Sí, sí. Que se bajó todo. Y entonces ahora hay mucho escombro. La vegetación cogió rápido fuerza aquí. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Vamos a ver la otra parte del pueblo Vale, y luego el lavadero, vale, vale. que queda todo de este lado del río. Perfecto. Vamos a intentar pasar con cuidado, ¿vale? Aquí, Esto ya parece humor amarillo. aquí tenemos la gincana. Esta es la gincana amarilla, mira, mira. Equilibrio. Si te caes, cuidado con la cámara, por lo menos, Ya, ya. que es lo importante. Bueno, esto estaba todo con tejado, estaba Sí. hasta septiembre del año pasado que ardió y se cayeron todos los tejados y todo. En esta parte de aquí, de la vivienda, esto eran viviendas y bar también, cantina allí al fondo. Vale. Entonces en esta parte, aún en los años 90, recuerdo a uno del pueblo que se llamaba Ovidio, que estaba con las ovejas y se pasó aquí años él solo con sus ovejas, utilizando una casa que había quedado de la mina, ¿no? O sea, que se quedaba aquí Sí, sí, aquí en el medio de la montaña, sí. viviendo aquí. Sí. O sea, sin luz y sin nada. Sí, Ostras. ves que ya los restos que quedan aquí, pues eso, llevo mucho escombro. Ya, Estos somieres estaban en el piso de arriba, ves, ahora se cayeron. claro, claro. Y bueno, pues mucho trabajo. Si se quiere reconstruir, Esto era el tejado. sí, está quemado. Esta piedra la rompe toda, esta pizarra quemada. Sí, sí, es todo rompe. pizarra, sí. Entonces, si la idea, consolidar algunas estructuras, ¿sabes? Que sean más representativas o más fáciles de poder preservar, Ujú. porque no vamos a reconstruir todo, Ya. pero por lo menos sí que quede un poco el lugar como espacio de memoria, visitable y demás. Mira, por aquí ya tenemos otra visión para que la gente lo vea. Sí. ¿Vale? Eso, bueno, las garitas de vigilancia, el cuartel de la Guardia Civil, Sí, que bueno, queda hasta más o menos hasta allí. sí. Enfermería, dirección. La parte de arriba era donde están los presos. Sí. Bueno, que había otra parte más arriba. Más arriba había otro edificio más. Sí. Vale, Y fíjate que eso en los años 50 se transformó en barracón de trabajadores libres, vamos a decir. O sea, en los 50 era para los hombres, trabajadores allí. Las mujeres vivían en estos de aquí. en esto de estamos aquí. ahora. Vale, vale. Porque había unas leyes franquistas que decían que la mujer no podía trabajar una vez se casaba, o sea, no podía estar en la mina, la mujer en el lavadero no podía trabajar, tenía que quedarse en casa, una vez se casaba, ¿no? Entonces aquí las mujeres eran solteras, entonces Vale. las separaban, ¿no? Los hombres a un lado, las mujeres a otro. Vale, vale. Y aquí la cantina, que por desgracia también, pues Sí, está totalmente en ruinas, sí. de atrás pues también Ya. se cayó bastante, es decir, ahí tenía la barra, esa parte de ahí, de hecho un cacho de la barra está debajo de mí, pero no, Sí, sí, no la sí. veo ya porque se cayó los convencidos. Había aquí una parte de la barra y bueno, Bueno, se ve que estaba por la parte de abajo pintado de rojo. sí, mira, sí. Vale, eso es lo que se aprecia. Y sería blanca la parte de arriba, me imagino. O gris, bueno, blanco, gris. Pues ahí arriba también. Sí. Era rojo y blanco. Sí. Aquí Vale. fíjate que cuentan, hay una historia que cuenta un guerrillero que estuvo en estos montes. Kiko, el último guerrillero vivo de los que anduvo por aquí, aún sigue vivo, tiene más de 97 años. ¿Sigue vivo? Sí, es del Bierzo también él. Entonces, él cuenta que en la cantina una noche entraron los guerrilleros, eludieron la vigilancia como fuera, entraron
y cantaron la Internacional, y con la gente que estaba aquí del poblado, pues les explicaron la lucha que tenían en los montes y por qué luchaban allí, ¿no? Y parece ser que estuvieron unas horas como ocupando un espacio, que parece ser que era esta cantina, en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, historias, ¿no? Que quedan aquí. O sea, Pedro, ¿la cantina era solamente esta parte o también esa parte de allí? Posiblemente tuviera... Porque como ahí como había como una especie, como una puerta. Sí, por ahí por detrás hay una puertecita, Sí, tenían sí. almacén, igual tenían comedor hacia allá. Vale. Vale, perfecto. Ahora vamos hacia el lavadero, hay que caminar un poquito aún. O sea, por esta zona había muchos guerrilleros escondidos. Sí, fíjate que los primeros eran del pueblo, en el año 36. Los primeros que se fueron al monte se fueron al Teixadal, la zona de San Sil, aquí en las montañas. Pero después ya cayó el frente de Asturias en el 37. ¿Sí? Y mucha gente como Girón, que luchó ahí en ese frente, en bercianos, también asturianos, pues tuvieron un poco difícil la retirada o buscar una salida también, porque al final los bombardearon por mar. Sí. Cuando iban hacia Francia, hacia el sur también a muchos republicanos combatientes, pues hacia Portugal, Portugal, los sí, atrapaban, porque la Guardiña de Salazar estaba compinchada también. Entonces, al final, volviendo a sus pueblos, también había muchos falangistas locales, gente que los perseguía, ¿no? Y así como más aislados tenían pocas posibilidades. Ya. Entonces, bueno, pues se empezaron a unir grupos y también empezaron a llegar a estas zonas, ¿no? También guiados pues por gente de aquí. Girón ya conocía estos montes, algunos otros guerrilleros pues que hablaban de que había unas montañas aquí en las que podían resistir, ¿no? Esconderse, sobrevivir o incluso organizarse y luchar. Vale. Y ahí nació un poco la ciudad de la Selva, formada por grupos asturianos, bercianos y gallegos que se juntaron y crearon la Federación de Guerrillas León Galicia. Sí. Con un acto fundacional en Ferradillo, en el Bierzo, y luego trasladaron el Estado Mayor, lo que era la dirección de esta federación, a estas montañas, ¿no? Digamos que aquí tenían tanto armamento como medicamentos, como logística, o sea, un campamento bien organizado, con edificios dedicados a diferentes usos en la ciudad de la Selva, que le llamaron así. Sus propias, criaban su propio ganado incluso, y bueno, ahí estuvieron en el monte, resistiendo desde organizada la Federación de Guerrillas del 42 al 46. Ya. Pero desde el 36 hasta el 50 hubo gente en estos montes. Hablamos de más de 14 años con gente en el monte, mientras aquí había una explotación liderada por los nazis, ¿no? Es curioso que había una explotación nazi aquí y estuvieran por aquí cerca los guerrilleros. Sí. ¿Sabes? Sí. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque, a ver, una zona tan vigilada como esta, y que estuvieran por aquí escondidos cerca. Sí, pero al final estos montes no son fáciles, es decir, aunque relativamente estuvieran cerca, llegar a los valles del otro lado, entrar allí con el control que tenía la guerrilla de este territorio, sí, puestos de vigilancia, zonas, estaban bien armados, tenían las zonas controladas, ¿no? Entonces la Guardia Civil no accedía fácil. También ten en cuenta que muchas veces los guardias civiles eran desplazados también de otras provincias. De otras provincias, de otros territorios que no conocían este territorio. No se metía mucho con facilidad en la montaña. Claro, no lo conocían, claro. Luego ya se adiestraron, trajeron gente más adiestrada, ¿no? Pero al principio no. Entonces, también buscando esa dispersión de la propia Guardia Civil para que no tuvieran contacto, digamos, en una relación emocional con la población local, lo cual hacía que no tuvieran tanto reparo, ¿no?, en hacer su trabajo. Por eso también traían gente de fuera, guardias civiles de otros sitios. Vale. Hostias, qué bien lo explicas. O sea, es que así da gusto. Sabes la historia, la verdad. A mí me gusta la historia, claro. Sí, claro. Además es mi pueblo y es algo que siempre me gustó, ¿no? Conocer esta historia y también contar. Fíjate que aquí tenemos una canalización que viene desde el arroyo de Valborraz, ¿sí?,
que tanto los raíles venían por aquí, que se los llevaron todos, por lo que te contaba antes, Sí. que a nivel de expoliación, chatarra, o sea, todo eso, pues Ya. al final la gente se fue llevando de todo. Los raíles no quedan, pero bueno, nos quedan restos de la canalización que venía desde el río Valborraz, desde donde cruzamos nosotros, Sí. más o menos por allí, va hacia el lavadero. El lavadero. Es lo que vamos a ver ahora. Esta caseta, ¿qué sería? ¿Ya parte del lavadero? Pues es una parte, Es ¿vale? una- Fíjate la Las- entrada que tiene ahí. Sí, la veo bastante grande. Vale, entonces, ¿qué tipo de... Es... ¿Para qué crees que podría tener una entrada tan grande? ¿Para qué? Y además este. A ver, a ver, a ver. Además esto, ¿no? Esto, vamos a decir que es un foso. Vale, entonces tiene una entrada grande y ahí habría mecánicos aquí abajo, ¿vale? Vale, era un taller. Exacto. Era un taller. Vale, vale. Exacto. Este es un taller mecánico, ves que tiene el foso aquí abajo. Vale, pues, vale. una entrada grande para meter un camión o lo que sea. Vale. Vale, aquí está la entrada al lavadero, pero antes de entrar ¿Sí? vamos a ver otra cosita aquí delante. Venga, perfecto. Perfecto. Bueno, fíjate, ¿Eso que era la piscina? la piscina municipal. Sí. Pues flipa que tenemos algún relato, ¿no? de historias que contaban, mis abuelos me contaban de pequeño también, que los alemanes en invierno rompían el hielo y se bañaban. Vale, no sé, no me cuadra que fuera aquí exactamente, porque el lavadero alemán estaba allá arriba. Entonces, bueno, son historias que se han ido contando, pero decían que a los alemanes les gustaba hacer esto, ¿no? Romper el hielo y bañarse. Este es un lugar que, bueno, donde almacenaban el agua que Vale. traían desde el arroyo, y desde aquí entraría hacia el lavadero. Vale. Vale, entonces ahora sí podemos bajar con cuidado, eso sí. Eso intentamos siempre. Cuando vamos por ahí. Es importante, Todo con ¿no? cuidado. Pero a veces no se puede. Claro, es importante decir que este sitio puedes acceder a las partes que vimos antes más o menos con facilidad, más o Ujú. menos, pero esta parte de aquí no es aconsejable que nadie entre, Vale. porque está muy ruinoso. Es decir, igual que esta, pues hay otros edificios, aunque como ya cayeron muchos tejados ya no es tan peligroso algunas partes, pero este edificio ahora mismo Ostras. sí, está ruinoso y está un poco delicado. Vale, tenemos que ir con cuidado y no es aconsejable entrar por eso. Sí, sí, por las ruinas y todo. Sí, claro, que te puede caer. No, que un resbalón y Sí, vas rodando hacia abajo. sí, hay que tener cuidado aquí. Vale, fíjate que este edificio está dividido en varias plantas. Principalmente eran las mujeres, luego había hombres también, ¿no? Mecánicos y sobre todo capataces también, ¿no? Y demás. Pero las mujeres como mano de obra eran la principal, lo que estaba en el lavadero, como sucede habitualmente, ¿no? En otros contextos también. Aquí tenemos baños, y tenemos varias plantas a diferentes niveles. Sí. En esta de arriba tenemos pues un primer paso, digamos, dentro del sistema, una primera parte de procesado donde estas máquinas que vemos ahí, la de la derecha, bueno, vemos esta máquina que es una trituradora, ¿no? Una trituradora que giraba esa parte de ahí y iba machacando las piedras que venían, pues el wolframio mezclado con cuarzo, con otros materiales, y ahí ya lo iba machacando, ¿no? Ya lo iba dejando como más pequeñito, rompiendo las piedras.
Esto no se ve muy bien, pero ahí pone fundición de Bilbao, ¿vale? Y... Sí, lo vemos, sí, mira, sí, así con la linterna lo puedes. Sí, o sea, esta es una de las máquinas pesadas. Ahí, sí, pone arriba pone algo. Sí, pone Bilbao. Bilbao pones abajo, pero si te fijas arriba, o sea, arriba de que pone Bilbao, pone algo escrito Sí. que no se aprecia mucho, número 5. Camine, sí, es que no me acuerdo lo que pone exactamente, pero sí. Pone Bilbao, número 5 y creo que ya está. Sí, entonces ahí, claro, esto es de hierro, ¿no? Hierro fundido, te puedes imaginar lo que puede pesar, fíjate los pilares que les hicieron. Sí, sí. Entonces por eso no se la han llevado, ¿no? Ya, hombre, ya. O sea, son de las pocas cosas hombre, que quedan ya, porque ya. nadie puede cargar con No esto. puede nadie cargar con esto, lógico. Pero si no también se lo hubieran llevado. Vale. Cuidado por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ahora esta parte sí que está bastante, ¿sabes? Sin limpiar y puede estar bastante complicado. Entonces es mejor agarrarse un poquito así para no tener problemas. Esto cayó en el último incendio, mucha parte del tejado también que quedaba. Entonces, ya ves que aquí pues habría una barandilla, ¿no? Ya. Pero los escalones no los hacían muy abundantes, no son muy No, anchos. no, ya veo, ya. Entonces hay que pisar un poquito de lado. Aquí ves que pone planta de concentración y flotación. Anda, sí, es verdad. Vale, y esto lo vamos a ver. Tienes buen equilibrio, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Vértigo ninguno. Ninguno, Espera. ninguno. Fíjate la estructura de hierro que tiene, esto es muy potente, ¿sabes? O sea, a nivel de estructura, tanto las paredes de piedra están muy bien hechas, como esta estructura de hierro que tiene todo el esqueleto, tiene mucha resistencia, por eso este podría ser un edificio que si se consigue que se involucre un poco, pues alguna administración o lo que sea, Sí. es un edificio que podría ser para recuperar Sí. impresionante, ¿no? Porque realmente... Ya es impresionante cómo está en ruinas, imagínate Sí, cómo estaría hace años esto. claro. Porque realmente, a ver, se dice que de Europa Occidental, de los años 50, es el edificio más potente, de los más potentes que se conserva, el edificio industrial de los años 50. O sea, es un edificio que tiene una arquitectura y muy potente, ¿no? Para esos años. Entonces, fíjate, bueno, pues aquí tenemos... como estos estanques, ¿no? Esto es la parte Sí. que ponía ahí flotación, pues sería un poco esta parte de aquí, donde los materiales se les mete unos líquidos con unas densidades y lo que hace es que los más pesados se van para abajo, los que menos pesan rebosan por arriba y se van decantando, vamos a decir, o sea, se van seleccionando, ¿no? El wolframio más denso se iría para abajo, más pesado. Vale, vale. Y digo yo una cosa. ¿Esto qué era? ¿Una rampa? Sí, por aquí bajarían escombros. Vale, vale, vale. Sí. Aquí están un poquito rotos los escalones, fíjate por ahí. Ahí tenemos más baños. Los baños, vale. Y aquí hay una inscripción también. 1955 pone. Sí, y abajo pone también algo más. Pero... Abajo creo que pone año, creo, ¿eh? Ah, No, pone año. Ah, vale, vale, quizás. vale, vale, vale. pero está un poco Vale. chocado. Unas tolvas por aquí. Bueno, Vale. unos clavos.
Sí. Por ahí. Y aquí ya estamos en la parte de abajo. Vemos que aquí pues hacían diferentes procesos de decantación con las tolvas y demás, y aquí ya iban retirando lo que les servía del escombro, ¿no? Entonces tenemos ya aquí hacia abajo, vamos a verlo por aquí, ya tenemos todo lo que es el resto de las redes, lo que quedaba de Lo que resto. queda, sí, sí. Vale, fíjate, en los restos tenemos mucho piedra ferrosa, tenemos principalmente el cuarzo, ¿no? Como te decía. Y después a veces se encuentran algunos restos de wolframio, ¿vale? Esto podría ser. ¿Ves que queda un poquito? Sí. Vale, yo estuve con un geólogo aquí no hace mucho que estuvo por aquí revisando, encontró varias piedras así con restos de wolframio y me decía que en base a esto puedes ver la eficiencia del lavadero, ¿no? Calculas incluso un porcentaje de eficiencia del lavadero, pues aprovecha el 80% o el 90% o lo que sea, en base también a ver estos restos que tenemos aquí. Ya ves que esto es todo piedra machacada, Sí, ya veo, sí. después de pasar por todo el proceso. Vale. Y si te fijas en esta imagen, por ejemplo, hacia arriba, aunque nos da un poquito el sol, Sí. ves la alineación de los dinteles, Sí. de las ventanas, o sea, lo que te decía de la arquitectura de este edificio, ves cómo es muy hecho, o sea, con mucha eficiencia, ¿no? Totalmente. Vale. Bien. Bueno, pues ya hemos visto el lavadero. Entonces, ¿qué nos queda, Pedro? Nos queda ver un poquito el barracón de los presos arriba y entrar a la galería. Vale, pues hacemos una cosa. Corto la imagen y nos vemos en la parte de arriba, ¿vale? Bueno, ya estamos de vuelta. Vale, Aquí estamos. entonces, ¿esto qué sería? Pues ya estamos en el barracón que los 50 fue de los trabajadores, la última reconstrucción, los trabajadores hombres de la mina, las mujeres estaban allá abajo, pero anteriormente este espacio, estos edificios eran usados para los presos republicanos, en el barracón de los presos, De ¿no? los presos republicanos. Entonces, fíjate que hasta hace unas semanas entrábamos por esta ventana porque no había paso, y con el trabajo de las personas voluntarias que estuvieron aquí, pues ahora ya tenemos este caminito más o menos hecho Sí. para poder acceder dentro sin tener que entrar por la ventana. Porque este espacio también se limpió, esta parte de aquí, inicial, digamos al principio del edificio, se limpió eso hace unas semanas. Estuvimos un fin de semana aquí. Entonces fíjate que encontramos pues una estancia que podría ser tipo cocina. Vale, esto ahora ya está limpio, estaba lleno de escombro. Y aquí los baños. Esto está pintado como de verde. Sí, las pinturas, El marco este, sí. entre verde y azul eran las pinturas que Sí. tenían normalmente. Sí. Siempre es azul y verde. Sí, Se sí. ven aquí las dos tradicionales de la zona. Y aquí vemos pues los meaderos. Y si te fijas la imagen del edificio, pues es bastante... Sí, sí, era muy largo. Ujú. Por ahí duchas. El suelo, esta parte era de color rojo. Sí. Esto se descubrió ahora también al limpiar. Claro, claro. En las Ya duchas. que estaban las duchas. Tampoco eran visibles, se ven aquí. Vale, aquí aún queda mucho trabajo por Queda limpiar. mucho, pero mucho trabajo. Madre Mucho mía. escombro lo que hay aquí.
pero bueno, confiamos que va a poder. Esto estaría todo dividido, lo que tenemos en el suelo son tabiques de división, Claro. interiores, entonces esto estaría todo dividido en diferentes, vamos a decir, celdas, cubículos, ¿no? Y ya queda alguna muestra allí delante sin que aún no cayó. Como ves, principalmente las estancias, las habitaciones estarían a este lado y las vistas que tenían eran un poco precarias. Sí, claro. Un poco precarias, directamente al terreno. Vale, y a partir de aquí vamos a ver un poquito las estancias. Vale, podemos echar un ojo. Aquí probablemente hubiera 2 personas en cada cubículo de estos. Tenemos 2 armarios con estantes aquí, a este lado y a este. Ahí tendría un estante alto aquí, probablemente, y otro aquí abajo. Y otro aquí abajo. Y no sé si por aquí quedan restos. Lo que pasa es que, fíjate que todo esto que está acumulado aquí es ceniza que Ya. cayó De ahí después arriba, del incendio. sí. Entonces, Sí. esto también es más trabajo. Ya. Porque tapó, había una especie de mantas o algo así por aquí que aún quedan visibles, pero ya no sé si se podrán ver. Porque tapó mucho la ceniza, todo lo que corrió de tierra Claro. después del fuego. Está todo lleno de ceniza. ¿Ves? Aquí quedan restos. ¿Ves? Esto, no Sí. sé si es una especie de tapizado, de moqueta o algo así. Vale, no sé. Sí, ahí también. Ahora está muy endurecido y Sí, muy ya, deteriorado, ¿no? Pero ya. había de estas en cada estancia. Ese como un aislante, moqueta. Bueno, o aquí algo. también hay otro armario que había aquí. Vale, así aquí era todo, estos eran todo celdas. Sí, Hombre, aquí había celdas que daban Sí, mejor vista. mejor vista. Vale. Para abajo. Sí, para abajo sí. Cuidado ahí. Sí. Y aquí vamos a tener baños en esta esquina. Esta parte de las... Vale, están los baños también. Sí, que ya ves cómo estaba, pues lo que vimos antes estaba más o menos así. Tenemos restos aún del alumbrado, ¿vale? Fíjate que el sistema que tenía, ¿vale? Y nada, Vale. tenemos desde aquí, pues ya no mucho más. Sí que es cierto que ese barracón de arriba era otro donde estaban los presos antiguamente, que ya se quedó destruido. Totalmente, sí, ya no queda nada. No quedó nada, ya desde los años 40, cuando se fueron los nazis, ahí ese edificio ya no se volvió a utilizar más. Ya se quedó derruido. Bueno, aquí tenemos otro ángulo de la mina. Pensar que antes estuvimos en el lavadero, allá al fondo. Pateamos toda esta parte de aquí abajo. Por ahí, por esa arboleda. La cantina y hacia allá. Ahora vamos lo más interesante a mi punto de vista, que esto es muy bonito también, y tal como lo ha explicado aquí nuestro colega, pues Pablo, pues es una maravilla. Pedro, que siempre... Pedro, coño, Pedro, por favor, ay, ay, ay. No pasa nada, sí. Ostras. Disculpa todo, no hay problema. Ahora vamos a ver si entramos en la galería. Que Vale. es otro lugar que tampoco está muy accesible, como todo aquí, pero Sí, claro, a yo ver. creo que lo conseguiremos. Vamos a ver. Vale. Se ve mucho, pero mucho ladrillo, ¿eh? Sí, Aquí en esa época... sí, pero estamos viendo ya la reconstrucción. La de los reconstrucción, años claro, 50. claro. Seguramente mucho de esta reconstrucción de esos años 50 de la reactivación de la mina, ¿no?
Aquí se aprecia bien la diferencia, ¿no? Entre lo que es el interior. Sí, vaya, sí se nota la diferencia. Pues la idea no es reconstruir todo, ¿no? En este espacio. La idea Ya. es limpiarlo, Es que- dejarlo visible, accesible. Es que ¿no? qué diferencia. Esto tiene un trabajo, buah. Sí, mucho escombro tuvimos que sacar. Y gente voluntaria, ¿eh? Sobre todo gente voluntaria. Sí, principalmente. Vale. Pues ahí vamos. Ahí vamos. Ahora toca trepar un poquito. Toca trepar, vale. Vamos para Pues arriba. trepemos. Tengo que coger las frontales. Ah, vale. Vale. Vale, va a coger aquí. Coger las luces frontales. Porque sin luces dentro de la galería un poco chungo. Así que Pedro va a ir a buscar las luces. Y aprovecho en deciros que no olvidéis de suscribiros al canal, darle apoyo, comentar si os ha gustado la mina de Barborraz, la mina de los alemanes, y darle me gusta. Eso ya cosa vuestra. Bueno, ya estáis viendo que esto está todo quemado ya. Por aquí baja un pequeño riachuelo. La verdad que es una mina impresionante, ¿eh? Impresionante, familia. Qué barbaridad. Y es una pena que esté en ruinas, porque si estuviera como se dejó antiguamente, pues sería una pura fantasía. Pero bueno, es lo que hay. ¿Sí? Lo estoy escuchando, sí. Es un búho. Un cuco. Ah, un cuco, es un cuco, vale. Es el cuco que anda por ahí cerca. Vale, vamos a bajar con cuidado, ¿eh? Bajar, subir, bueno, vamos bien. Vale, de momento subir. Es subir. Vale, Sí, pero este terreno está bastante inestable, ¿sabes? vale, intentaremos no caernos, Eso. que es lo más importante. Porque al estar quemado también se pone más blando todo. Ya, y aparte es complicado llevar una cámara en una mano.
¿Está muy lejos? No. Vale, vale. Ahora aquí es zona blanda, ¿vale? Vale, vale. Pues ahí, de hecho, ya se fue para abajo el paso que había. Entonces ahora tengo que usar el paso aquí. No es que no puedo saltar por el pie, me tengo que tocar. Pues ten cuidado. Entonces tengo que ir con cuidado. ¡Oh, ya la estoy viendo! Bueno. Ahí estamos. Muy bien, Jordi. Llegamos. Llegamos. ¡Pablo! Sacamos el material, a ver. A ver, me queda un 40% de batería. Espero que dure. Venga. Dejo esta. A ver. Si puedo dejar esto por aquí. No. A ver, tiene unos cables por ahí, pero funciona, ¿eh? Ahí vamos. A ver, si no quito los cables. Ahora te digo, ahí tiene un botón por arriba. Vale. Ahí, 1 y 2. Bien. Perfecto. Listo. Bueno, pues ya ves que pone ahí labor minera antigua. Y esto pues estaba tapiado. Sí. Alguien hace ya años lo abrió. Y vamos para adentro, lo de siempre. A ver, no es un sitio. Bueno, hay que recomendar a la gente, ¿vale? Que no es un sitio que se debe entrar, ¿vale? Exacto. Es un sitio que se puede entrar libremente porque lleva muchos años abandonada la explotación. La parte que vamos a recorrer nosotros sí que es una parte que está más segura. Vale. Vale, no exenta de riesgos, pero más segura. Entonces vamos a ver esa parte y no nos vamos a meter en ningún sitio que no sea... Venga. Que no esté más o menos sólido. Adelante. Venga. Hay bicherío por aquí. ¿Cuánto bicho? Ya te digo. Uf. Bueno, había que haber tenido la chaqueta, eso sí. Bueno. ¿Te ves que se nota ya el fresquito Se de, nota, de bueno. nevera esto? Es una pasada. Vale, fíjate. Déjame ver porque por aquí no tenemos alguna cosa. Igual ya me pasé, pero... Hay que cerrar la boca porque si no... Sí, sí. Me va a meter todos estos bichitos para adentro. Vale, vamos a seguir que no nos sigan. A ver si no nos siguen. Vale, aquí tenemos por aquí hay menos. una cata, lo que puede ser alguien con un martillo que cogió, vio un trozo de wolframio aquí. Sí. Y dijo, pues venga, este me lo llevo para casa. En un martillo, pues lo picó y se lo llevó probablemente esta parte de aquí. Vale, porque aquí hay restos de wolframio aún a flor de piedra, vamos, en esta galería. Ahora tenemos una bajada con piedra, con cuidado. Vale, aquí ya se ve Bien. cómo posteaban con madera. Sí. Fíjate que aquí son los lugares de trabajo principalmente. Si miramos hacia adentro vemos todo el agujero que fueron picando
barrenando y de ahí extrayendo pues las vetas de cuarzo y entre medias el wolframio que ahí estaba, ¿no? Y entonces pues por aquí lo bajaban y aquí, si miras al suelo, aún tenemos restos de los raíles, aún está prácticamente completo de todos los raíles, por donde iban las vagonetas, cargaban, llegaban al final de este pasillo y ahí otra galería que conecta con el nivel inferior. Y así iban bajando el material hasta la boca de mina que vimos antes ahí al principio, ¿no? Vale. Vale, vamos a ir explorando. Fíjate que aún quedan restos de cosas por aquí, a ver si encontramos algo. Igual ya se lo llevó lo que sea, pero por aquí aún quedan restos de barrenas, vale. Que había por esta zona. Fíjate, un mango de un pico probablemente. De un pico, sí. Vemos aquí hierros, tubos, restos de una escalera. Wow. Aquí tenemos otra zona de Qué bonito. Fíjate cómo estaba posteada con hierros para sujetar, para tener ese refuerzo. Vemos estalagmitas también. Si te fijas al lado del hierro que tenemos más alto ahí en el centro, ahí hay dos estalagmitas. Sí, las estoy viendo, y otra más arriba. Sí. El óxido de hierro va cayendo y se va formando estalagmitas, estalactitas también. Vale, y desde aquí ya, si nos fijamos esta veta de cuarzo, que empieza aquí, ya vemos que ya sigue toda. Vemos que hay varios catas por ahí. Ahí también se sacó alguna piedra, seguro, de wolframio. Sí. Y ya, si vamos mirando por aquí, vamos a ver algún resto ya, seguramente, de wolframio. Vale. Fíjate las zonas negras, ¿vale? Lo que está negro entre el cuarzo es muy probable que sea wolframio en muchos casos. Lo que pasa es que, claro, tenemos pizarra, tenemos otros materiales que puedan ser del mismo color, pero fíjate aquí, ves, aquí ya se ve bastante más claro. Normalmente la pizarra no tiene esta forma, ¿vale? Aquí ya vemos incrustaciones, ¿no? de wolfram entre el cuarzo. Pequeñitas, ¿vale? Las piedras grandes que afloraban en esta zona, pues las han ido picando. Pero fíjate aquí ya más grandes. Sí. Fíjate aquí todo esto, como tenemos todos esos restos, esas capas de wolframio incrustadas por ahí. Se ve que han picado, que han sacado piedras por ahí. Se ve, sí. Toda esta piedra es hierro, o sea, estos son piedras muy pesadas. Y aquí ya se acaba el camino. Y aquí se acaba hacia este lado. O sea, aquí ya habían terminado, aquí ya no llegaron a más. No siguieron. No siguieron. Aquí pararon, la veta sigue, y se ve que aún tenía restos de wolframio por ahí, pero puede coincidir con una época ya de parón o lo que sea, y ya claro, no siguieron. No siguieron, ¿no? Pero se ven los restos por ahí, sí. Vale, y ahora vamos a avanzar un poquito hacia el otro lado. Vale. Solo zona que es segura y luego ya ahí nos pararemos. Sí, porque me imagino que aquí habrá unas cuantas galerías. Sí, claro, tenemos eso, como 7 niveles de galerías. 7 niveles. Entonces, y dentro de cada nivel, pues todas las catas, todas las zonas de extracción, como la que vemos aquí, ¿no? Sí, Entonces, pues sí, imagínate cómo está la montaña por dentro, pues sí, bastante trabajada, ¿no? Si te fijas aquí, puedes ver arriba las estalactitas también. Sí, las vemos, sí. Que se han ido formando a lo largo de estas décadas. Se han formado principalmente se ven oscuras, ¿no? Como de hierro, con el óxido de hierro.
parte por aquí también. Mira, sí. Esta madera a lo largo de los años pues se pone, va pudriendo, entonces pues sí. Pero mira lo que dura la madera, que aguanta, Sí. que aguanta todo, ¿eh? Se pone eso, El posteado, es increíble. Sí. Imagínate trabajar ahí dentro. Madre mía. Con la vertical que tiene eso. No debería ser muy... Bueno, para gente que no tenga ni claustrofobia, ni vértigos. Vale, aquí tenemos como un almacén o algo así. Queda aquí una lata. Parece como si hicieran fuego dentro. Puede ser, sí. Pues esto probablemente, según he entendido, era una parte de polvorín, es decir, un sitio donde almacenaban también los explosivos dentro de la propia galería. Fíjate cómo se forma la estalagmita abajo. Y aquí tenemos las... Sí, aquí tienes unas cuantas ya. Fíjate la forma Sí, súper recta. Vale, y ya nos estamos llegando al final, ¿vale? Vale. Porque para adelante... Sí, para adelante ya es la cosa- zona Alto riesgo, se ha alto riesgo, derrumbado, sí. Ya ha ido a derrumbarlo más, entonces... ¿Ves? Aquí, por ejemplo... Esta parte que le hicieron un muro, una pared como para tapiar, pues ya se vino abajo, se cayó la madera, se va pudriendo y entonces pues tenemos el derrumbe. Claro. Y ya para adelante pues se pone más peligroso. Ya ves que hay riesgo de derrumbe Sí, también. sí. Entonces nos podemos quedar. Y ya también por se hace aquí. como más pequeña, ¿no? Sí, Eso es la se hace sensación. estrecha Más y luego estrecha. ya ahí al fondo, no muy lejos de la vista que tenemos, ya está el paso al nivel inferior, la galería que conecta con el siguiente. Vale. Vale. Entonces, bueno, pues es una reliquia del pasado que tenemos aquí. Pues hemos visto una mina de wolframio. Totalmente. Bueno, vamos a ir fuera. Escucha, que hace bastante frío, ¿eh? Sí, bastante tira la chaqueta. Parece que no, pero... ¿Qué era? ¿Cemento o el suelo? ¿O es... No, yo No. creo que está compactada ahí. Compactada, ¿no? Vale. Pasar, Vale. De pasar con peso por encima y todo. Vale. ¿Qué era? ¿Por aquí o por allá? Arriba. Allá por aquí, vale. Sí, subimos. Vale. Ya vemos la salida. No respires. ¡Buah! Bueno, Pedro, Bueno. la verdad, déjame respirar un poco, que ha sido increíble. Gracias a ti por enseñarme la mina de Barborraz.
Pues un que ha placer. sido impresionante. Y que nada, que muchas gracias. Pues yo encantado de que me acompañaras, Jordi, que me gusta que la gente se interese también por estos sitios que yo creo que vale la pena conocer, explorar y entender también, ¿no?, el pasado que tenemos para mirar al futuro. Y que no sea olvidado tampoco, ¿no? Exacto, Exactamente. que no se olvide. Y encantado. Bueno, un placer. Gracias, Jordi. Bueno, familia, pues aquí se termina el vídeo. Yo soy Jordi y esto es Ojo Explorer.